Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Durante la presentación de un informe sobre 25 años de ejecuciones extrajudiciales en el país, Provea, una de las organizaciones de derechos humanos más antiguas de Venezuela, expuso que la letalidad policial se ha incrementado significativamente con el paso de los años. Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, subrayó que se trata de un fenómeno que se extiende por varias décadas y que tiene que ver con una violencia estructural de policías y militares, apuntalada por una impunidad estructural. En ese sentido, el investigador añadió que no existe voluntad por parte de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables. Principalmente a partir del 2015 estamos frente a una política de Estado de un uso deliberado de la fuerza letal por parte de militares y policías, que ha privado de manera arbitraria la vida a miles de personas. Alvarado afirmó que todos los cuerpos policiales en Venezuela cometen ejecuciones extrajudiciales y recordó que en su informe de septiembre de 2020, la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela establecida por la Organización de Naciones Unidas afirmó que esos delitos podrían constituir crímenes de lesa humanidad. Constituyen una política dirigida contra una población determinada, particularmente contra los jóvenes pobres. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció el miércoles que hasta noviembre fueron imputados 820 funcionarios por presuntas vulneraciones de derechos humanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. A pesar de los acuerdos alcanzados entre el presidente de Colombia, Iván Duque, y su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lasso, con respecto a la reapertura total de la frontera, la cual debió darse desde el principio de diciembre, no fue hasta el miércoles que se inició el proceso bajo las condiciones impuestas por el mandatario ecuatoriano, quien anunció que la reapertura debería ser gradual. En primera instancia será el transporte de mercancía internacional el que se beneficiará de esta medida, tal y como lo indicó Jamie Termal, directora de la Cámara de Comercio de la fronteriza ciudad colombiana de Ipiales. Los conductores de transporte colombianos van a poder ingresar hasta Ecuador, lo mismo los de Ecuador hasta Colombia. Después de 15 días ya viene el paso peatonal y después de un mes ya vienen con un pico y placa ingresar aquí al país por medio de sus vehículos. Sin embargo, los comerciantes colombianos mostraron su rechazo a la decisión y exigen celeridad, dado que su objetivo es aprovechar la temporada de festejos para reactivar sus negocios con los miles de compradores ecuatorianos que tradicionalmente venían a invertir a territorio colombiano, aprovechando la diferencia del dólar frente al peso, como manifestó Freddy Cabrera, representante de los comerciantes de Ipiales y Pasto. Nosotros estamos esperando esta reactivación con el fin de que nuestros negocios salgan adelante, y con esta apertura así gradual lo que hace es afectarnos más. Según los comerciantes colombianos, el gobierno de Ecuador se ha negado a la reapertura total de la frontera bajo el argumento de evitar la propagación del COVID-19, pero según manifiestan, las verdaderas razones tienen que ver con la protección de su comercio local, dado que en Colombia los productos tienen un bajo costo frente al mercado ecuatoriano que se encuentra dolarizado. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En medio de un plantón organizado por comerciantes colombianos del lado de la ciudad de Ipiales, fronteriza con Ecuador, en el puente internacional de Rumichaca, se abrió el paso a camiones en una primera fase de reapertura de fronteras, luego de 18 meses de haber permanecido cerradas. Del lado ecuatoriano, decenas de policías y militares custodian el ingreso. El gobernador del Carchi, Jaco Martínez, enfatizó en este propósito. Que inicia justamente para el paso de vehículos pesados. Los comerciantes de Tulcán piden medidas compensatorias como la reducción del IVA en esta zona, pero están preparados para recibir a los camiones que llegan desde Colombia y deben cumplir estrictamente con sus recorridos. Patricio Rodríguez, presidente de la Asociación de Transporte Pesado, dio a conocer los detalles. Se nos ha dicho que son 11 kilómetros, los conductores no pueden ir al centro de la ciudad, no pueden hacer otra actividad que sea la de ir directamente a bodega. Este es un plan piloto que no incluye el paso de taxis, vehículos particulares y tampoco peatonal. Esto se implementará en fases posteriores.
Por el momento, los conductores de los camiones y sus acompañantes deben presentar su certificado de vacunación con dosis completas. El ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, mencionó que en 30 días se va a evaluar los resultados de esta primera fase. El paso internacional por el puente de Rumichaca estará abierto las 24 horas. Esto brinda esperanza a los comerciantes de ambas zonas de frontera que esperan que sus negocios se reactiven de a poco y especialmente en este tiempo de Navidad. Giselle Jacome, Voz de América, Quito. Para un país es sumamente importante en estos tiempos el contar con una producción que garantice la alimentación para todos y todas. Esta es la reflexión que hace el sociólogo Adalberto Blanco, representante de la Mesa de Soberanía Alimentaria de El Salvador, una de las organizaciones que da seguimiento al impacto que tiene el cambio climático en la agricultura y particularmente en la producción de arroz, maíz y frijol, los granos básicos esenciales en la dieta alimenticia de los salvadoreños. En El Salvador, hasta antes del año 2000, la temporada de lluvias comenzaba cada año en los primeros días de mayo, pero el cambio climático alteró la época invernal y según los meteorólogos, ahora este inicio del periodo de lluvia se alargó hasta junio, provocando sequías prolongadas y copiosas tormentas de corta duración. Sobre este tema y en conversación con La Voz de América, el gerente del Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador, Pablo Ayala, explicó. Las ondas tropicales para que crucen el territorio, por ejemplo, andan por el orden de los 3 a los 5 días. Pero tenemos unas ondas más pequeñas que eso nos producen lluvia todos los días. Y aún hay unas ondas todavía más pequeñas que alteran la atmósfera y producen 2 máximos. Uno alrededor de las 11 de la mañana y el otro tipo 11 de la noche. Esas son las ondas más pequeñas. Entonces, cuando se producen cualquier combinación de estas, pueden hacer explotar la atmósfera. Y es cuando se dan esos grandes aguaceros que sobrepasan e inundan todas las calles de San Salvador. Esta irregularidad en el régimen de lluvias tiene impacto no solo en la agricultura, sino también en las áreas urbanas, como destaca el especialista Pablo Ayala. En El Salvador hay, según los registros del Ministerio de Agricultura y Ganadería, unos 450,000 pequeños productores que obtienen la cosecha para su propio consumo, pero el país no logra una producción agrícola suficiente para cubrir la demanda y depende de la importación de alimentos, especialmente el arroz, las frutas y hortalizas, e importa en menor escala maíz y frijol, destaca el sociólogo Adalberto Blanco de la Mesa de Soberanía Alimentaria, y añade que para mitigar el impacto del cambio climático en la disminución de la cosecha de granos básicos se requiere una política pública prospectiva. Creemos que hay que cambiar esta visión para adaptarlo a la realidad local y a la realidad del país, que somos un país altamente vulnerable al cambio climático. En el último informe que ha presentado el panel internacional de expertos sobre cambio climático, habla de que de Centroamérica es la segunda región que se va a ver más afectada por el cambio climático en el mundo. Tanto la sequía como el exceso de lluvia, según técnicos de extensión agrícola, favorecen la presencia de plagas que afectan los cultivos, y durante el periodo de 2021 hasta 2015, El Salvador registró una pérdida económica de $186 millones en la producción de granos básicos. Esta variabilidad del clima obliga a los técnicos del Ministerio de Agricultura y Ganadería a brindar asistencia para que los productores puedan aplicar métodos de cultivo que se adapten a los cambios de lluvias y temperaturas, como lo explica el doctor Manuel Sosa, director de Economía Agropecuaria. Por ejemplo, cuando haya habido algún momento que de repente se pudiese perder alguna producción de maíz o de frijol, entonces nosotros salimos a poder ver de dar paquetes, por ejemplo, para que la gente resiembre y no tenga esa pérdida. Además, se da, por ejemplo, como le decía, una asistencia técnica junto con CENTA. Se están inclusive haciendo investigaciones en nuevos materiales. Por ejemplo, CENTA ha tenido, en los últimos tiempos, se ha sacado diversos materiales. Por ejemplo, este año se ha lanzado lo que es CENTA Sequía, que es justamente, en este caso, pues un frijol que está más adaptado a lo que son las condiciones de poca precipitaciones. El Salvador cuenta con un poco más de 7
7,000 manzanas de tierra para cultivos agrícolas y durante 2019 y 2020 alcanzó una producción de 2,600,000 quintales de frijol. Los productores remarcan que la importancia de recuperar la producción de granos básicos y alimentos no es solo para que el agricultor pueda vender y obtener ganancias, sino para que las personas puedan alimentarse adecuadamente y con accesibilidad económica. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. La deuda externa nicaragüense cerró en más de 13.636 millones de dólares en el primer semestre de 2021, lo que equivale al 108% del Producto Interno Bruto del país, 12.621 millones de dólares en 2020, según el Banco Central de Nicaragua. La autoridad monetaria indicó en un informe que del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 7.000 millones de dólares corresponden al sector público y más de 6.000 millones de dólares al sector privado. El economista y sociólogo Oscar René Vargas explicó a La Voz de América que este endeudamiento perjudica seriamente la economía del país. De acuerdo a los organismos internacionales, la deuda externa no debiera de pasar del 70% del PIB, porque si no se vuelve un lastre para el país. Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega proyecta un crecimiento del Producto Interno Bruto de entre el 7.5% y el 9% en 2021, el primer año de crecimiento después de 3 ciclos seguidos de cerrar con saldo negativo, y así lo expresó el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes. El crecimiento económico acumulado durante 2021 asciende a 9.9%. Por el enfoque de la producción. De concretarse las proyecciones de crecimiento por encima del 7.5%, Nicaragua registrará la tasa más alta de los últimos 22 años. Según registros históricos, la última vez que la economía se expandió en 7% fue en 1999, un año después del azote del huracán Mish. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Presidente Biden visita las zonas más afectadas por los tornados en Kentucky. Estados Unidos adopta nuevas herramientas para combatir el crimen transnacional. Regresa el uso obligatorio de tapabocas en California tras el aumento de los casos de coronavirus. Y autoridades guatemaltecas asisten a las familias de migrantes fallecidos en el accidente vial en Chiapas, México. ¿Qué tal? Los saludo desde Washington, soy Yasmín López, bienvenidos. El presidente Joe Biden llegó este miércoles a las zonas más afectadas por los tornados del fin de semana. En medio de la devastación, el mandatario se encontró con algunas víctimas y líderes locales de Mayfield, Kentucky, uno de los estados más golpeados, donde incluso hoy se siguen buscando a decenas de víctimas. Mi compañero Jacopo Luzzi ha venido siguiendo de cerca esta noticia desde tempranas horas de la mañana. Jacopo, cuéntanos qué ha dicho el presidente en las últimas horas. Yasmín, el presidente acaba de hablar en Mayfield prometiendo aún más ayudas para las personas y asegurando que a pesar de esta tragedia ahora es el momento de reconstruir y hacerse más fuertes. Notable fue la manera del mandatario de acercarse a los residentes afectados con empatía, abrazándolos mientras tenía a su lado, por ejemplo, un niño cuando hablaba. El gobernador de Kentucky agradeció la rápida intervención de Washington, pero falta aún mucho trabajo de rescate. En Kentucky, los rescatistas continúan yendo de casa en casa, revisando los escombros con la esperanza de encontrar a los más de 100 desaparecidos desde que 5 tornados azotaron el estado el viernes pasado por la noche. Los residentes también comienzan a limpiar los vecindarios y guardando lo que se pueda después de un desastre que se ha cobrado al menos 74 vidas. El saldo total de los tornados en los 8 estados sobrepasa los 88 fallecidos. El presidente Joe Biden visitó este miércoles las zonas más afectadas y prometió toda la ayuda posible para los residentes, muchos de los cuales perdieron todo, pero no la voluntad de ayudarse recíprocamente. Dicen que la forma de unirse es cuando gente sale de cualquier parte para ayudar a los demás en comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo, así es como debe ser. Los tornados no son republicanos ni demócratas. Cuando estas tragedias ocurren, los estados no son republicanos ni demócratas. Creo que, al menos esa es mi experiencia, estas cosas nos unen o nos dividen y aquí estamos unidos.
Biden ya aprobó declaraciones de desastre para Tennessee e Illinois y previamente había aprobado otra para Kentucky, mientras miles de personas perdieron sus casas o no tienen ahora más electricidad y aguardan una recuperación que podría demorarse meses. Muchas de las personas, según lo que se sabe, no tenían seguro insuficiente. Otra complicación es que muchas de las personas desplazadas por la tormenta son personas mayores y de bajos ingresos. Entonces, la ayuda del gobierno aquí será crucial. Bueno, estaremos atentos de cómo esta comunidad se recupera. Jacopo, muchas gracias. Te cuento que este miércoles también el presidente Joe Biden firmó 2 decretos que le darán herramientas adicionales para atacar el crimen transnacional y sancionar a los actores relacionados con el tráfico de drogas. Jorge Agobián nos dice que Latinoamérica está en la mira. Las acciones globales anunciadas por el presidente Joe Biden no pierden de vista las actividades ilícitas perpetradas en el hemisferio occidental, según indicaron funcionarios del gobierno estadounidense. Ayudaremos a los países, particularmente en el hemisferio occidental, a romper el poder corrupto de estas organizaciones y redes. La estrategia irá de la mano de la política para combatir las causas de la migración irregular desde Centroamérica, entre ellas la corrupción. Los funcionarios prefirieron no adelantar cómo los decretos podrían poner la mira en individuos de Venezuela, señalados en repetidas ocasiones por presuntamente jugar un rol determinante en el narcotráfico. Venezuela y personas dentro de Venezuela, incluido el gobierno, han sido blanco de sanciones anteriores del Departamento del Tesoro por tráfico de estupefacientes. Pero no quisiera aventurarme a decir cómo se usará esta nueva orden ejecutiva del Tesoro contra ningún país específico en este momento. Bajo la autoridad de los decretos, el Departamento del Tesoro sancionó este miércoles a 8 individuos y grupos relacionados con el crimen organizado, entre ellos el Primer Comando Capital, que opera en gran parte de Sudamérica, así como los grupos Los Rojos y Guerreros Unidos de México. Las acciones llegan cuando Estados Unidos experimenta un incremento del 28% en la muerte de sus ciudadanos por sobredosis de drogas, algo que ha generado críticas de republicanos como el senador por Florida, Rick Scott. Las drogas siguen llegando. El año pasado 100,000 personas murieron por sobredosis. 100,000 personas. A la administración Biden no le importa. Es terrible lo que está pasando en la frontera. Por su parte, otros 17 individuos y entidades transnacionales previamente sancionados, incluyendo 2 colombianos, también están bajo el alcance de los nuevos decretos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. Una alerta emitieron las autoridades de salud de Estados Unidos por la rápida propagación que está teniendo la variante Omicron. Nueva York y Nueva Jersey presentan el mayor número de casos, como nos reporta José Pernalete. La Casa Blanca advierte que la variante Omicron puede ser el doble de contagiosa en comparación al linaje Delta, y esto se verá reflejado durante las próximas semanas. Así lo informaron los CDC este miércoles, alertando sobre un aumento sostenido de infecciones de este tipo de casos. Incluso se recortan los tiempos de transmisibilidad de 4 días a 2 en promedio. Al menos 36 estados y más de 75 países han informado casos confirmados de la variante Omicron. Los CDC publicaron datos que estiman la prevalencia de esta variante según el análisis nacional de secuenciación genómica. Aunque la gran mayoría de los casos continúa siendo Delta, representa aproximadamente el 96% de los casos en todo el país. Ahora se estima que la variante Omicron representa aproximadamente el 3% en Estados Unidos. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades destacaron que para el bienestar de la población durante la temporada navideña es necesario tomar en cuenta el uso de mascarillas en espacios cerrados y no dudar en tomar la segunda dosis de vacuna y el refuerzo. Nuestros ciclos de vacunas de refuerzo funcionan contra Omicron. En este punto no es necesario un refuerzo muy específico. Si no está vacunado, hágase vacunar, y en particular en el campo de Omicron. Si estaba completamente vacunado, aplíquese la vacuna de refuerzo. Entre tanto, la Unión Europea avisora unos meses complicados por la diseminación de Omicron. José Pernalete, Voz de América, Miami. Entre tanto, California restableció desde hoy el uso obligatorio de mascarillas tras un alza en el número de casos y hospitalizaciones por COVID-19. Verónica Villafañe nos informa. California restauró un mandato de mascarillas para usar en espacios públicos interiores en todo el estado.
Es una medida preventiva ante un aumento de casi el 50% de nuevos casos y 14% de hospitalizaciones por COVID en las últimas 2 semanas y preocupación por la expansión de Omicron. El director de Salud Pública de California, Mark Ghaly, anunció la regla en una teleconferencia. Sabemos que la gente está cansada y desea volver a la normalidad. Francamente, yo también. Dicho esto, debemos tomar en cuenta que este es un momento crítico en el que contamos con una herramienta que ha funcionado y que ha sido efectiva. La orden afectará a casi la mitad de los residentes de California que viven en zonas que aún no tienen un mandato de mascarillas, incluyendo San Diego, el centro y el norte rural del estado. California levantó su mandato estatal de cubrebocas el 15 de junio para personas vacunadas, pero la evidencia apunta que los aumentos en infecciones, hospitalizaciones y muertes ocurren principalmente entre los no vacunados. Realmente hay mucha más gente que no está vacunada en los hospitales, que está terminando muy importante en cuidados intensivos, y muchas de estas personas les están quitando camas a las personas que tienen accidentes cerebrales, infartos. El doctor Ilan Shapiro enfatiza la importancia de usar cubrebocas para evitar una nueva ola de infecciones durante el invierno. Es una inversión para lo que va a pasar en enero y febrero. Por eso es sumamente importante dificultarle lo máximo al virus para que no se expanda más. En principio, la medida permanecerá en vigencia desde el 15 de diciembre hasta el 15 de enero. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cambiamos de información. Después de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos decidiera acusar por desacato al ex jefe de gabinete del expresidente Donald Trump, el futuro de Mark Meadows está ahora en manos del Departamento de Justicia. Laura Sepúlveda nos explica. En esta votación, los sí son 222 y los no son 208. La resolución se aprueba sin objeciones. Así fue aprobado por la Cámara de Representantes que el ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, fuera acusado de desacato al no presentarse a responder preguntas del Congreso tras haber entregado miles de documentos correspondientes al asalto al Capitolio del 6 de enero. El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Adam Schiff, resumió así el caso. A pesar de sus mensajes de texto, sus correos electrónicos, sus entrevistas y su libro, el señor Meadows se negó a comparecer para su deposición, alegando que discutir los mismos temas, documentos y libro, es de alguna manera un privilegio. La inconsistencia, la hipocresía te agarra del cuello. Ahora será el Departamento de Justicia quien decida el futuro legal de Meadows, con sanciones que podrían ser económicas o incluso privarlo de su libertad. El expresidente Donald Trump enfrenta su propio dolor de cabeza después de que un juez desestimara su intento de bloquear acceso del Congreso a sus impuestos. El fallo así lo explicó. Incluso si el expresidente tiene razón en los hechos, se equivoca en la ley. Y agrega: puede que no sea correcto o prudente publicar las declaraciones de impuestos, pero es el derecho del presidente hacerlo. El Congreso le ha otorgado este poder extraordinario y los tribunales son reacios a cuestionar los motivos del Congreso o los estatutos debidamente promulgados. Así que aquí, por lo tanto, debo desestimar este caso. Al respecto, los abogados del exmandatario han anunciado que apelarán la decisión. Laura Sepúlveda, Voz de América. Tras meses de negociaciones bipartidistas, el Congreso de los Estados Unidos aprobó aumentar el límite de la deuda del gobierno federal y eliminó el riesgo de un cierre del funcionamiento de las instituciones del gobierno. Con una reñida votación de 50-49, el Senado aprobó el proyecto de ley. A paso lento avanza el proceso de identificación de las víctimas del mortal accidente de un tráiler en Chiapas, México, que llevaba en su interior más de 160 migrantes. Eugenia Sagastume nos actualiza desde Guatemala. 2 migrantes fallecidos han sido identificados plenamente por sus familiares, pero se sospecha que 14 son guatemaltecos. Este pequeño grupo de 14 personas posibles guatemaltecas, 2 ya han sido identificadas por sus familiares, estamos en el proceso del resto. Y aunque no se descarta que el número sea mayor, por ahora autoridades de Guatemala viabilizan el traslado hacia México de quienes sospechan que sus familiares están entre las víctimas para agilizar la identificación. Estamos viabilizando el ingreso de las familias que pudieran sospechar que tienen un familiar como víctima, sea fallecido o no, de este incidente.
Los hospitales mexicanos reportan 47 personas heridas en estado grave, 36 leves y 23 que han sido dadas de alta. Además, 19 menores que viajaban sin un adulto que los protegiera. Los niños no acompañados que se encontraron en este incidente, tenemos que identificar plenamente que estos niños estén en un buen estado de salud para su efectivo retorno al país. Aseguró que se enviará a México un equipo del Registro Nacional de las Personas, expertos en huellas dactilares, para colaborar en la identificación y posteriormente proceder a la repatriación de los cuerpos. Esperamos de que el retorno de las víctimas se pueda dar en un menor tiempo. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Estados Unidos reafirmó su apoyo a Honduras en la lucha contra la corrupción y lo presentó como uno de los ejes centrales en la relación con el próximo gobierno de la presidenta electa Xiomara Castro. Óscar Ortiz nos tiene el reporte. Con el compromiso de luchar contra la corrupción y reducir la migración ilegal, la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Sella, concluyó su agenda de trabajo en Honduras, reafirmando el apoyo del gobierno estadounidense. Y en la agenda de Sella destacan la reunión con la presidenta electa Xiomara Castro, con representantes del sector privado y la sociedad civil. La diplomática recalcó el compromiso de Estados Unidos de trabajar con el nuevo gobierno que tomará posesión en enero. Nuestro mensaje desde Washington es claro. Estados Unidos espera una sociedad muy estrecha y estaremos con ustedes en cada paso del camino. Sella dijo que trabajará en las áreas que sean necesarias con Castro, a lo que su equipo de trabajo resaltó que la clave será combatir la corrupción. ¿Verdad? La lucha contra la corrupción, la deuda externa, ¿verdad? El parte de esos financiamientos a programas que están por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Desde la sociedad civil, los acercamientos de Estados Unidos al nuevo gobierno de Honduras indican que se trabajará para combatir el problema de la corrupción ante los cuestionamientos al gobierno de Juan Orlando Hernández. Hoy tuvimos un diálogo muy sincero, muy directo, franco, de cómo se puede avanzar en la lucha contra la corrupción, en la promoción del Estado de Derecho. La subsecretaria Sella destacó que luchar contra la corrupción y garantizar el Estado de Derecho son piezas claves en la democracia de Honduras y de esta manera se garantizará que los hondureños puedan vivir en un país seguro, evitando las migraciones ilegales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Mientras tanto, en Colombia ya son más de 100.000 las familias campesinas que han abandonado actividades ilícitas como el cultivo de la hoja de coca y ahora se dedican a actividades legales. Jair Díaz visitó una de las zonas de Colombia donde se lleva a cabo este proyecto con el apoyo de Estados Unidos. En esta región del país no había más nada que sino sembrar coca. Desde sus 14 años, John Arboleda se había dedicado a la siembra de hoja de coca para sobrevivir. Para sostener a mi familia, a mi madre. Como John, decenas de familias campesinas de San José de Uré, un municipio al sur del departamento de Córdoba, soportaron la época de la guerra, incluyendo al menos 8 masacres perpetradas por grupos armados que se disputaban el control del territorio. Era muy violenta por el proceso de los cultivos ilícitos. Hoy en día, esta región, gracias a Dios, a la paz con la legalidad, estamos contentos. Contento porque su vida dio un giro de 180 grados al acogerse al programa de sustitución de cultivos ilícitos del gobierno, en el que ya participan más de 100.000 familias campesinas. A la fecha llevamos más de 45.000 hectáreas sustituidas, en este gobierno 19.000 hectáreas. Según cifras del gobierno del presidente Iván Duque, más de 400.000 colombianos decidieron dejar de cultivar hoja de coca en campos como estos, para vivir ahora de la agricultura, la ganadería y otros productos lícitos. Ahora mismo sostengo a mi familia con los proyectos de cachama, engorde de cerdo, todo legal. Proyectos que han contado con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Con sus operadores también nos está acompañando en los temas de comercialización y mercadeo. Productos del campo colombiano como el cacao son comercializados en Europa. Jair Díaz, Voz de América, Montería, Córdoba, Colombia.
La comida callejera regresa a las noches caraqueñas. La crisis económica y la pandemia hicieron que muchos de estos puestos experimentaran una reducción en sus ventas. Pero como nos cuenta Adriana Núñez Rabascal, hoy se recuperan gracias a la dolarización informal. Mira, llegando Pepito Caracas. Son las 9 de la noche de un jueves en Caracas, en pleno centro de la capital venezolana. Este puesto callejero luce abarrotado. No solo ofrece perros calientes y hamburguesas, también sándwiches de carne que miden más de 1 metro. Son estos últimos los que le han dado su fama. Aníbal abrió este local en 2019, confiado en que la originalidad y variados ingredientes le traerían éxito. Aunque el confinamiento por el coronavirus le complicó los planes, hoy su negocio se muestra otra vez vibrante. De hecho, aquí tenemos colas todos los días, los fines, entre viernes y domingo nos pueden visitar aproximadamente 1.500 personas aquí. Al este de Caracas, en otra venta de comida rápida, el ánimo no es el mismo. Nosotros los perrocalenteros siempre decimos que estamos esperando que explote en el sentido de las ventas, pues, pero no se ha dado todavía, pues. Julio ha trabajado durante 8 años en este tipo de comercios y sus recuerdos distan mucho de la Venezuela de hoy. Estos negocios eran las 5 de la mañana, eran las 6 de la mañana, eran las 7 de la mañana y todavía uno estaba despachando. Porque nosotros, estos carros son 24 horas. Pero hoy en día ya por decirte, la noche para nosotros se muere a las 3 de la mañana. Sin embargo, la dolarización informal le ha dado un respiro a las ventas de comida callejera. El perro caliente es el que más se vende. Y es por lo económico también. Es que ese es por la moneda también, como te digo, $1. Todo el mundo le paga con $1. Pues. El próximo año Venezuela podría experimentar un crecimiento económico de 5% según analistas financieros. Una recuperación que esperan siga beneficiando a estos negocios. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Dejar de jugar al fútbol. Entre lágrimas, Sergio El Kun Agüero dijo adiós este miércoles a su carrera como futbolista. El delantero del Barcelona y seleccionado argentino anunció su retiro a sus 33 años de edad, después de que le diagnosticaran una afección cardíaca. Agüero fue trasladado al hospital el 30 de octubre tras experimentar dolor en el pecho durante un partido. El exitoso futbolista marcó 400 goles durante su carrera de 18 años. Bien, y buenas noticias para quienes sufren de insomnio. Dormir bien por la noche puede ser difícil, pero ahora relojes y colchones brindan información que puede resultar muy útil para un sueño reparador. Alonso Castillo nos cuenta más. Despiertos en medio de la noche por la dificultad de conciliar el sueño. Los seres humanos pasan alrededor de 1/3 de sus vidas durmiendo o intentando. La tecnología de seguimiento del sueño puede ofrecer una ventana a que los mantiene despiertos. 8 Sleep vende un colchón llamado Inteligente. Los sensores eléctricos de detección de vibraciones están empaquetados en la ropa de cama del colchón. Actúa casi como un estetoscopio donde capta todas las diferentes vibraciones en las diferentes frecuencias que su cuerpo emite durante la noche. Un algoritmo examina los datos de la noche en busca de información sobre la temperatura corporal, el número de respiraciones realizadas, vueltas y frecuencia cardíaca en reposo. A la mañana siguiente, los usuarios revisan su aplicación de sueño para ver cómo les fue en las distintas etapas del sueño. Luisa Nicola, neurocientífica y entrenadora de rendimiento cerebral, dice que el aumento de los dispositivos del sueño como relojes, anillos y colchones inteligentes están dando a la gente información valiosa sobre su salud. Tuviste 15 vueltas. Nos dimos cuenta de que te levantaste durante la noche. Entonces realmente puedes medir la compresión de tu sueño y descubrir qué está pasando durante esas 8 horas. En el futuro, la compañía espera agregar más sensores a su colchón para detectar cambios en el cuerpo de una persona más allá del sueño. Información que podría apuntar a posibles problemas de salud. Alonso Castillo, Voz de América. Una lluvia de peluches protagonizaron los asistentes al partido de la Liga Española de Fútbol en el que el Real Betis venció 4-0 a la Real Sociedad.
Siguiendo la tradición para el último partido del año en casa, los aficionados del Betis lanzaron 19,000 juguetes a la cancha de juego que luego fueron recolectados para que ningún niño desfavorecido se quede sin su regalo de Navidad. Con esta imagen nos despedimos por hoy, les agradecemos su sintonía. Recuerde que mañana nos vemos nuevamente aquí en El Mundo al Día. Les informó Yasmín López. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.